Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por permitirnos una vez más que compartamos juntos la Biblia. Por favor, cualquier cosa estén haciendo, demos un tiempo para el Señor, para intimar en su palabra, estudiarla, orar y concentrarnos en lo que el Señor tiene que decirnos a través del estudio de su palabra. Vamos a orar y pedimos la guía del Señor. Padre, muchas gracias por otro día más que podemos terminar con gratitud, pensando en las cosas buenas que esta semana nos trajo, como también las cosas difíciles. Podemos concluir que en una u otra forma tu gracia nos ha abrazado y que tenemos palabras de gratitud por todo lo que hace, Señor, sin nosotros merecerlo. Señor, queremos unirnos para adorarte, para estudiar tu palabra, pero también extendemos nuestra oración para rogarte por aquellos que están pasando tiempo de angustia, por enfermedad, por problemas familiares o cualesquiera otros motivos. Señor, por favor, escucha ese ruego. Al leer el libro de los jueces nos avergüenza pensar que los hijos de Israel volvían a hacer lo malo cada vez que un caudillo fallecía y que nosotros repetimos el mismo hecho cada vez que los problemas se nos alivian. Pero aún con todo y eso, cada vez que clamaban a ti, levantabas un caudillo que los liberara. Y te clamamos hoy, Señor. Por favor, escucha la angustia de los que ahora están pidiendo. En cuanto a mí, con total humildad te ruego, Señor, para que una vez más tu iglesia, tu pueblo, vuelva a estar tan ocupado en el quehacer espiritual como antes lo estuvimos. Estoy emocionado porque esta noche arrancó el Ministerio de 100 días de forma presencial, porque en 1 o 2 semanas estaremos arrancando los ministerios de capilla y, Señor, te rogamos que tu gracia nos proteja, que la pandemia cada día se alivie más y que podamos tener la libertad como antes tuvimos. Y sé, Señor, que esa libertad no ha sido robada por la pandemia, sino más bien ha sido robada por falta de nuestra fe. Padre, nos encomendamos a ti ahora que vamos a estudiar tu palabra. Por favor, ilumínanos y guíanos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, por favor, enriquezcan este programa enviándonos el versículo que les haya impactado más en la lectura de hoy. No olviden lo que Dios pide de nosotros, que le temamos, que andemos en todos sus caminos, que lo amemos y que le sirvamos. Y el siguiente verso, aunque no es parte de esto, dice, y que guardemos su palabra. Bien, dicho esto, pues entramos en materia. Jenny, vos haces las preguntas e intentamos resolverlas. Jueces 7 y 8. Pregunta 1. ¿Por qué no destruir de una vez a los madianitas? ¿Para qué 300? De hecho, siempre he pensado de que esa famosa película 300 debieron inspirarse en esta historia. Me estoy refiriendo a la de Leonidas, haciendo eco de la mitología griega. Creo que fue un éxito de cine. Y no importa las razones, solo estoy diciendo que probablemente se inspiraron en esta historia de los 300 hebreos
que derrotaron a un ejército numeroso y poderoso de madianitas. Ya leyeron ustedes la historia y ya saben que fue una victoria total y absolutamente sobrenatural. 300 hombres contra varios miles, con carros y tecnología de punta en cuanto a esa época, contra 300, sabemos que fue una obra sobrenatural de nuestro Señor. Ahora, si Él iba a obrar de forma sobrenatural, ¿por qué no de una sola vez lanzar fuego del cielo como Sodoma y Gomorra y asunto resuelto? No pasemos de largo mientras estamos estudiando esta parte de la historia bíblica. Estas naciones eran terribles y era el tiempo de juicio para ellas. Por supuesto que la destrucción de ellas o la extinción o el sacarlos de Canaán era juicio para ellos. Pero cierto es también que todas estas batallas eran una enseñanza también para los hebreos. Entonces, Gedeón tenía algo que aprender, esos soldados tenían algo que aprender, la historia misma tenía algo que aprender. Yo podría decirles ahora que entre las varias enseñanzas, una es esa, que Dios se iba a glorificar. Otra sería que Gedeón se podía vanagloriar y que por eso era mejor quitarle la cantidad de hombres que antes llevaba. Puedo sacar 10 razones, pero como la intención de estudiar la historia es aplicarla a nuestra propia historia, mejor paro con eso y la aplico a mi propia historia y digo, ¿cuál es la enseñanza para mi propia vida? Ese es el punto. Las cosas que Dios va a obrar en medio de una batalla, la gane o la pierda en términos humanos, es la enseñanza que debo recibir. Cualquier tipo de batalla esta significa. Hablemos de ejemplos puntuales. Una enfermedad es una pelea, ¿Qué aprendí? Una bancarrota, una pelea familiar, la caída en lo que sea, es una batalla en la que tenemos que sobreponernos. Y la pregunta es, ¿qué vamos a aprender? 300 es el número que nos recuerda que Dios es todopoderoso. Y está en nosotros guardar su palabra y aprenderla. Bien. 2. ¿Por qué los hombres de la tribu de Efraín se enojaron con la victoria de Gedeón? Por vanagloria. Exactamente ese es uno de los puntos de los que estoy hablando. Imaginen, la tribu de Efraín ni siquiera fue a la pelea, no tiene razón de estar molesto, no tiene motivo de exigir. ¿Por qué está molesto? Simple y sencillamente por vanagloria. Entonces ellos también tenían algo que aprender, que Dios no los necesitaba. Ahora, puede que no se tratara de vanagloria, sino de ambición, y que querían parte del botín. Si ese fuera el caso, también tienen que aprender esa lección, que la ambición no les va a llevar para ninguna parte. En total, también hay otra enseñanza, y todo esto, si usted quiere decirme que es pura conjetura, lo acepto, porque no dice literalmente cuál es la razón del por qué Dios permitió cada uno de estos detalles. Pero otra de las razones bien podría ser el por qué Dios no permitió que fueran a la batalla, es para que no estuvieran en pugna, no se sublevaran entre hermanos, entre tribus hermanas, y que llegaran a un común acuerdo, o que Gedeón mismo podía llenarse de vanagloria y arruinar la relación entre las demás tribus. ¡Wow! ¡Cuántas cosas del mismo evento! Sigamos. 3. ¿Por qué los de Sucot y Peniel no quisieron ayudar? Ellos no estaban seguros de que Gedeón iba a salir victorioso. Y esto es como
Cuando usted va a ver un partido o lo ve desde su casa, de cualquier deporte, y alguien le pregunta, ¿y usted con quién va? Con el que gane. Bueno, es una actitud mezquina, porque el deporte es para vivirlo y para tener un equipo al cual vitorear, con el cual reír o con el cual llorar. Pero eso de con el que gane, ¿a mí qué me importa? Yo quiero estar del lado del que siempre gana. Esa es conveniencia. Entonces ellos no quisieron ser parte de, en primer lugar porque creían que Gedeón no era lo suficientemente fuerte, pero por si acaso lo era, mejor no nos involucramos con ninguno. Claro que Gedeón tomó la venganza de esa actitud, lo cual tampoco dice la Biblia que Dios le estaba animando o promoviendo que hiciera tal cosa. Ahora, si se trata de nuestro diario vivir, no adoptar una posición es cuestión de prudencia o es cuestión de mezquindad y de conveniencia. Si es asunto de prudencia y usted decide guardar la palabra, guardar silencio, estoy pensando en, ¿quién fue? ¿Fue Martín Lutero o fue Bonhoeffer? Uno de los que estoy leyendo dice que le reconvinieron por no involucrarse en política. Y la respuesta de él fue que cómo se les ocurría que un cristiano callara ante la política. Si como cristianos tenemos el derecho de decir la verdad. No voy a profundizar de cómo dirían la verdad, solo voy a decir en que es más acostumbrada la postura de guardar silencio de la iglesia evangélica ante la política. Debemos preguntarnos, ¿por qué guardamos silencio? ¿Por prudencia o por conveniencia? Si es por prudencia, felicidades. Siga cerrando la boca. Pero si es por pura conveniencia, entonces estamos tras un error cometiendo otro igual u otro peor. Bien, continuemos. 4. Comente el contraste entre verso 22 y 27. En el 22, Gedeón se pinta de un hombre sabio y humilde negándose a tomar el trono. En el 27 se pinta como un necio trayendo fetiches que por supuesto trajeron no solo a él a la idolatría, sino a buena parte del pueblo. Ese es el contraste y diría yo que debemos tener cuidado que el éxito en un área de nuestras vidas nos puede volver tan arrogantes y tan necios, aunque somos idólatras en otra área de nuestras vidas. De ahí que la humildad es una de las virtudes que más debemos orar y por la que más debemos batallar, porque esa nos va a permitir mantenernos en el temor a Dios. Y saben, la humildad no va a venir sin estudiar la palabra, porque cada día es un desafío nuevo en donde el enemigo parece que toma control de nuestra arrogancia y por cosas a veces tan tontas como el haber jugado un partido de fútbol bien, pues nos creemos profesionales. Tal vez solo fue una casualidad, tal vez solo fue que el otro equipo jugó mal, o simple y sencillamente ese día me alimenté bien. 18 razones. Pero nadie quiere estar cerca de un soberbio, de un altivo, y la Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo, pero que atiende al humilde. Siga. 5. Consecuencias de un efod en nuestras Empecemos vidas. por explicar qué es un efod. Efod es una vestidura sacerdotal. Es como un traje de gala religioso
desde luego. Y ese efod, que no debía nunca haberlo traído, sirvió para convertirlo en un fetiche, idolatrarlo, adorarle, y su belleza lo único que hizo fue distraer al pueblo, al mismo Gedeón, de el enfocarse en Dios. Debemos tener tanto cuidado de no construir efod en nuestras vidas, de dejar esas tonterías a un lado y mejor mantenernos enfocados en la palabra. Terminamos con jueces. Vamos al libro de los Salmos. Salmos 88 y 89. 1. Explique la temática principal del Salmo 88. Este es un salmo de angustia, de dolor, que podemos ocupar en momentos de tristeza. Y es hermoso. Y esa es la temática principal. El 89:15. ¡Wow! Por favor, léelo, Jenny. 15 dice: Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. ¿No creen que deberíamos memorizarlo? Y por favor, la alabanza que está del 27 al 37, léelo. 27 al 37. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Notan que a pesar de la necedad, Dios no quitará su misericordia. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y qué bueno que eso es lo que puede suceder con nosotros. Sin embargo, no podemos olvidar ni debemos olvidar que las consecuencias por nuestra necedad van a venir. Que Él va a mostrar misericordia no significa que no va a haber dolor, tristeza, angustia, consecuencia de nuestra rebelión. Más sabio nos sería regresar al Señor, volvernos a Él, porque Él se volverá a nosotros. 4. ¿De qué habla el 89, del 38 al 45? Igual es una queja muy melancólica que estaba sufriendo la familia de David, el salmista, cuando el pacto que Dios hizo con él. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. No sé si nos quedan 3 minutos. Sí, enviaron. Ganó el 89:8. Contame. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Fantástico. ¿Lo repetís, por favor? Sí. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Bien, aunque sea una o dos del libro de Bonhoeffer. La 1 dice: ¿el bautismo nos coloca bajo la cruz del Señor? Absolutamente sí, porque el bautismo es identificación con Cristo en su muerte. Y la cruz es la muerte de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vamos al bautismo, es decir, cuando públicamente nos identificamos con la muerte de Cristo, el bautismo nos coloca bajo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dicho de mis palabras, yo me imagino que es muy simple. Claro está que leído en las palabras de Bonhoeffer, wow, parece que hay a veces que leerlo 3 veces para entenderlo, pero tampoco eso debería sorprenderles ni desanimarles. Recuerden que el potencial académico de Bonhoeffer superaba en mucho a nuestro promedio. Y tampoco es extraño cuando pensamos en su abolengo. El hecho de la teología alemana, desde que yo tengo memoria, supera por bastante la teología de casi todos los demás países y por supuesto también enriquecedora. Solo es una forma hermosa, elocuente y muy académica de decir lo que yo dije.
que nos identificamos con su muerte y obviamente esto significa que nos coloca bajo la cruz. ¿Qué sigue? 2. La muerte en el bautismo es la justificación del pecado. Sí, ¿por qué? Porque la muerte nos justifica. Es decir, si ya estamos muertos, ya estamos justificados, y como el bautismo nos identifica con la muerte de Cristo, pues entonces su pecado ya está justificado también. Fácil, ¿no? Pero visto desde Bonhoeffer parecía un poco complicado. Siga. 3. El bautismo nunca debe ser entendido como un proceso mecánico. En lo absoluto. Y oigan, yo siento un poco de tristeza cuando algunos hermanos con años en la iglesia muestran cierta indiferencia al significado de las ceremonias. No es, dije cierta indiferencia o dije cierta ignorancia. No, ignorancia es la palabra que quise ocupar. Porque el bautismo no es un asunto mecánico. Por sí solo es una ceremonia sin valor. Como la presentación de niños, como el tomar la Santa Cena. No tiene mérito alguno como ceremonia. Se reviste de valor cuando nosotros lo vivimos, cuando tenemos fe, se hace vida. Les pondré un ejemplo muy práctico a mi forma de interpretarlo. Si usted está leyendo la Biblia con nosotros y estos libros, sin congregarse, sin involucrarse, sin ser un siervo, usted es un religioso, un mecánico. Y le puedo asegurar que pronto va a tener conflicto religioso. Porque Scrutopo, el enemigo, se va a aprovechar de su frivolidad para enredarle y que finalmente la religión la convierta en un proceso mecánico. El bautismo, al igual que toda nuestra relación con Jesucristo, debe ser apasionante, debe ser de entrega, de sacrificio, de quebrar nuestro corazón cuando abrimos la Biblia, de sentir vergüenza por nuestro pecado, de tomar riesgos por servirle, de apasionarnos por ver que su obra crezca, de frustrarnos por ver que nosotros no somos parte. Todo eso. Así es que no es un proceso mecánico. Y de hecho, porque el tiempo ya no lo tenemos, vamos hasta la 6, Jenny. La 6. Dice la 6. ¿Por qué el bautismo infantil es una ligereza reprochable? Ok. El bautismo habla de pasión, de entrega, de sacrificio, de reconocer, de identificarnos con la muerte de Cristo, de colocarnos bajo la cruz, de obedecer el mandato. ¿Un niño puede hacer esas cosas? No, ¿verdad? Entonces, es una ligereza totalmente reprochable. ¿Que por qué la practican? Por puro costumbrismo religioso, por la necia actitud del hombre de querer justificarse a sí mismo y de crear su propia religión. Cuando usted crea su propia religión, encuentra alivio en estar conectado aquí, en lugar de estarse congregando, y se las arregla para que su conciencia lo aplauda. Pero sigue siendo necedad. Lo único que se convierte en una fe viva es obedecer la palabra y vivirla. Mil gracias por habernos acompañado. El domingo tenemos servicio de Santa Cena. Por favor, no falten. Sé que parece que es muy cerca del anterior, pero es que el anterior coincidía con Semana Santa. Este fin de semana es el último de mes, ¿verdad? ¿O no? 24, 25.
Es 24 de abril. Es 25. Es 25 25. mañana. 7 más es 2 de mayo. Sí. Entonces tenemos servicio de Santa Cena. Como sea, siempre es un placer. Así que acompáñenos. Mañana Icon, y que no olvide, debemos involucrarnos y servir. Temer a Dios, amarlo, servirlo y guardar su palabra. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu enseña a la iglesia. Adiós a todos.